Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos. Somos María Magdalena y mi amado Jesús Ananda. Durante el actual ciclo, están siendo atravesados por potentes frecuencias energéticas, que los ayudan y apoyan con la purga y limpieza interior, para la superación de sus dificultades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Por estar asistiéndolos de forma permanente conjuntamente con sus guías espirituales, tenemos conocimiento de las problemáticas por las que atraviesan en todos los niveles de su ser individual. También conocemos las preguntas que se hacen respecto al por qué no intervenimos más directamente en sus procesos, y en los de la Madre Tierra Gaia, para una resolución inmediata de todo lo que los aflige. Tal como hemos mencionado en varias ocasiones, no podemos interferir en sus desarrollos personales y terrestres, salvo autorización directa de Dios Madre Padre Uno, ya que no les permitiríamos cumplir con el diseño de sus misiones del alma. Sabemos que se plantean este hecho, incluso que asimismo se dicen, que nunca podrían haber escogido las circunstancias que experimentan en sus vidas. Sin embargo, aunque todavía no lo reconozcan a nivel consciente, deben confiar que, junto a sus almas y guías, han elegido desarrollar en el actual marco de tiempo, a todas las vivencias por las que atraviesan. Volviendo al tema que nos ocupa, les decimos que las últimas frecuencias que han recibido, han sido rediseñadas y potenciadas por la conciencia del Uno, para que reciban un mayor apoyo en sus transiciones y regresos al hogar del ser original. Tal vez estén recibiendo con escepticidad estas palabras, ya que a medida que las leen o escuchan, el recelo de sus mentes ego está bombardeándolos con las sombras de la incredulidad y descreimiento, para que permanezcan indiferentes y poco dispuestos a aceptarlas. Por eso siempre los instamos a usar su corazón-alma durante la recepción de cualquier mensaje, de manera que eviten los juicios y dudas mentales que les impiden utilizar sus habilidades internas, a medida que su ser desglosa genuinamente las frecuencias que aceptará y las que desechará automáticamente. Consideren que la manifestación consciente de sus capacidades espirituales puede demorar en aparecerles, sin embargo, a nivel interno están desarrollando el proceso de despertar de sus conciencias, e incluye al uso paulatino de sus dones del ser original. Las tres puertas de este último tiempo, los han infiltrado con potentes códigos crísticos que acelerarán sus desbloqueos internos, para que en su cotidianidad experimenten un mayor bien y gracia de alegría, libertad, compasión, unidad y amor a sí mismos, sus circunstancias, realidad individual y colectiva. Este momento les ofrece la oportunidad de expresar en sus planos personales y exterior las frecuencias de luz de su ser que los envuelve cuando acceden a su interior, pero para ello requieren relajarse, así puedan ejercitar una mayor y plena fe y confianza mientras meditan, y te conectas con la fuerza vital de su fuente trina del ser único. A lo largo de tu día, desde el momento que despiertas y te levantas, mediante breves meditaciones y respiraciones intencionales, puedes hacer surgir a la superficie a tus frecuencias internas del ser, de modo que fluyan benéficamente en tus experiencias cotidianas. Ten en cuenta que a través de tu rutina, te enfrentarás con las dificultades propias de tu entorno. Sin embargo, si recuerdas respirar y ahondar en ti mismo a través de la intención pura de tu corazón-alma, aunque no lo notes de inmediato, desde el vamos recibirás la fuerza vital de tu ser trino, impedirás que tu ego juegue con las reacciones habituales. Amados ángeles del Uno, aunque todavía no se den cuenta, en este último ciclo han potenciado sus conexiones con los dones espirituales de su ser original. Busquen una conexión intencional y consciente con la memoria de su maestría, a través de su corazón-alma. Recurran a métodos sencillos, ya sea con respiraciones profundas, mantras, paseos por la naturaleza o de otra manera, la celebración de la conexión y activación de su ADN. A medida que se acostumbren a hacerlo, notarán cómo en su piel emana la luz de su ser interior,
incluso podrán rodearse de modo automático con un escudo de protección, que les permitirá desplazarse aunados con la fuerza vital de su llama trina. Con conexiones simples a partir de tu corazón-alma, este tiempo te ofrece el acceso intencional a estas facilidades y a muchas más. En un cerrar y abrir de ojos, experimentarás tu propio mayor bien y gracia, y lo compartirás con quienes te rodean y toda la Madre Tierra Gaia. Gracias, amados, soy María Magdalena, los bendigo con mi amor y luz incondicionales. Sigue hablándoles mi querido y divino complemento crístico, Jesús Sananda. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Hola mis queridos y bellos hermanos y hermanas de la Sagrada Luz del Uno, soy Jesús. En esta ocasión vengo una vez más con mi amada María Magdalena, a hablarles sobre el salto gigante que han dado en este último tiempo junto con la Madre Tierra Gaia. Las eyecciones de las recientes llamaradas solares estuvieron impregnadas de un potente impulso proveniente desde la fuente del Sol de Soles, que ha sido templado por las fuerzas de la luz para atenuar sus partículas y minimizar el impacto energético a medida que ingresaba a ustedes y a la Madre Tierra Gaia. Sabemos que han sentido la intensidad energética de este último tiempo en su interior y campos de energía, y a través de la manifestación de numerosos síntomas que incluyeron desgano, sed, deshidratación, hambre, inapetencia, dolor de cabeza, cuerpo y espalda, inflamación abdominal, constipación, descrecimiento o micciones inusuales, variaciones térmicas y otras señales conocidas, afines con el ingreso de los nuevos códigos de luz. La atmósfera energética que están experimentando son importantes disparos eyectados por su Sol, para la creación de un mayor flujo magnético alrededor de la Tierra y de sus campos de energía, para fortalecer sus interacciones con la fuerza de las escalas de las octavas de la quinta dimensión, y más allá. En sus viajes, todas las vibraciones que llegan están coordinando su ADN, células, chakras, auras y campos de energía, con el magnetismo de la luz de alta frecuencia del espacio superior de la conciencia de la fuente del Uno, para acelerar la progresión de sus campos hacia la infraestructura de su ser yo soy primigenio. Saben que el ingreso consciente al interior de sí mismos les permite mitigar el progresivo efecto que estas infiltraciones ejercen sobre las diferentes anomalías negativas que los bloquean y perturban sus avances y experiencias de la mayor gracia y bien de la conciencia de su ser superior. Su corazón-alma es la puerta que enlaza a todos sus cuerpos con el puente arcoíris, que los conecta con los componentes superiores de la luz de su ser pentadimensional, e influye en la atracción y manifestación de estados de bienestar y alegría física, mental, emocional y espiritual. La incorporación y fusión intencional con estas altas frecuencias, no solo les permite vibrar con más fuerza, gradualmente les acelera la visión, acceso e influencia a las sincronicidades que los sintonizan con la purificación y clarificación energética de la nueva Tierra. En sus recientes resurrecciones han experimentado una transformación y armonización posibilitadas mediante el Kiristi superior e inferior, activó la desintegración y disolución de más capas de oscuridad de su interior físico, mental, campo áurico, ADN, células y chakras, acumuladas a lo largo de sus diferentes encarnaciones y en la actual. La activación de su Kiristi superior e inferior está impulsando sus glándulas pineal e hipófisis, nervio vago, chakra de la ascensión y puerta posterior de su corazón-alma, para impulsar el brote de las semillas de luz que han plantado, a medida que se conectan energética y gradualmente con el fuego trino de su rosa del ser y la apertura del loto coronal. En sus evoluciones,
Todas estas experiencias se corresponden con el divino impulso natural de su esencia del ser original, que se reflejan mediante las distintas señales físicas que experimentan, a medida que la sagrada luz primigenia se refracta en todo su interior y exterior. Como ya sabes, mientras creces en edad, tu niña interior se transforma en tu ego que juega a partir de los mecanismos de defensa de tu mente subconsciente e inconsciente. Por eso es que muchas veces reaccionas de formas impulsivas que en ciertos momentos te resultan desconocidas. Sin embargo, todos estos estados emanan del flujo emocional y sentimental de las experiencias que se han ido depositando en tu mente subconsciente, sin olvidar a las que has traído de otras vidas, para sanar en tu actual existencia, con el fin de evolucionar y potenciar la memoria de tu conciencia del ser primigenio. Has llegado al espacio medio de la cuarta dimensión. Durante tu estancia en este plano, sigues reproduciendo tus experiencias en la 3D, solo que lo haces para purgar y limpiar lo que no te sirve en tu avance hacia el ser pentadimensional. Si trabajas de forma consciente, ya estás notando cómo diluyes con facilidad a las bajas frecuencias, incluso percibes cómo las evitas cuando buscan entrar, abrazarte y atraerte hacia las expresiones negativas propias y ajenas. Amados niñas y niños del Uno, en su cotidianidad procuren afianzarse con el flujo positivo emanado desde su corazón-alma, aprovechen los beneficios energéticos de este ciclo, para que en sus sentimientos y emociones experimenten expresiones que reflejen la atracción y manifestación de la abundancia de su propia conciencia del ser superior. Desde el vamos, siempre procuren enfocarse en pequeñas cosas, no compliquen sus interacciones con los beneficios superiores mediante grandes elaboraciones, de forma que en sus contactos iniciales hagan converger a las facilidades asociadas con el mayor bien y gracia propios. En las experiencias de las frecuencias superiores de su interior, contemplen que las grandes proyecciones siempre implican a los disparos de las viejas piedras de la caja mental subconsciente, asociadas con el descreimiento y dudas del miedo. Si desean fascinarse con las proyecciones de sus dones innatos del ser original, comiencen simplificándose sus pasos conscientes, mediante suaves, progresivos e intencionales ingresos al interior de su corazón-alma. Así fijen la atracción y manifestación de sus paulatinos accesos, a través de los pequeños saltos que, poco a poco, irán convirtiéndose en gigantes resultados. En sus viajes fomenten el patrocinio de reales resultados apoyados y sustentados por la genuina capacidad emanada desde el amor, conocimiento, sabiduría y verdad incondicionales de su ser maestro innato. Los insto a viajar con frecuencia al interior de su corazón-alma, así se diviertan con la maravillosa conexión que les ofrecen las frecuencias de luz de sus dorados códigos del propio ser Cristo. Luminosos ángeles del Uno, sin darse cuenta, a través de sus pequeños pasos intencionales, se permitirán dar grandes saltos a las líneas de tiempo que los rodean y que los llevarán a la potenciación de las experiencias, que acelerarán sus regresos al hogar del ser original. Amadas y amados hermanos crísticos del Uno, les agradecemos sus permanencias y aceptación de los dorados códigos de la luz crística que les hemos traído para acelerar sus pasos en sus transiciones, a través de la divina autopista de la conciencia superior de Dios Madre Padre. Con amor y luz incondicional del Cristo cósmico, somos Jesús Ananda y María Magdalena. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.